Muy buenas tardes, comunidad de FB Inversiones. Soy Ignacio Mieres, analista de mercados y encargado de la parte macroeconómica en FB. Gusto saludarlos y también disculparnos por tanto tiempo sin tener videos. He planeado hacer videos más frecuentes, hacer 4 o 5 a la semana, de las características que van a tener de este estilo. Por ejemplo, hacer un repaso los días domingos de la semana y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hacer un repaso de lo que sucedió durante la sesión, desde un enfoque macroeconómico y el contexto técnico que puedan tener los diferentes activos. Por lo que si les de utilidad, por favor, apoyarnos con un me gusta y comentarios una vez terminado el video. Entonces comencemos. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta semana en los mercados? Tuvimos mucha información en los mercados, en donde destacábamos el escenario de datos macroeconómicos, pero hay dos enfoques que no queremos empezar a centrar. Primero, el lado europeo y el otro, el lado estadounidense, en donde estamos viendo que hay una divergencia. Si bien nosotros vemos tendencias alcistas occidentales y orientales, ahora vemos que el occidente está pasando esta divergencia, donde el SP500 ha tenido un rendimiento negativo en lo que va de año, si tenemos el mínimo que se registró el día viernes, y Europa está con un rendimiento doble dígito. ¿A qué se debe esto? Principalmente a las expectativas. Y es por eso que yo enfatizo mucho. Es bueno entender los datos económicos, pero son datos rezagados. La habilidad va a estar en cómo nosotros podemos exponerlos al futuro. ¿Qué es lo que sucedió esta semana? Por el lado de los datos económicos, el enfoque estaba en tener evidencia de que Estados Unidos no estaba con un deterioro económico como lo estaba mostrando el GDP de la Fed de Atlanta, que hemos visto que se actualizó el día 6 de marzo, en donde continúa en territorio restrictivo, pero acá enfocarnos. Es una métrica que tiende a generar volatilidad. ¿Qué datos tuvimos? Bueno, los datos más relevantes está el sector de ISM, el sector manufacturero, el cual está en terreno expansivo, pero tuvo una contracción por debajo de lo que se esperaba. Veíamos un deterioro en el mercado laboral en una semana que el dato clave estaba en las nóminas no agrícolas. Vimos también cómo los datos ya empezaron a mostrar mejores perspectivas para Estados Unidos cuando el día miércoles conocimos los ISM de servicios, los cuales superaron la previsión. Sin embargo, vimos un aumento de los precios pagados. Este aumento continúa con ese fantasma de la inflación y si los aranceles de Trump puedan generar mayor presiones inflacionarias. Y para finalizar la semana con Estados Unidos, el enfoque estaba en el mercado laboral, nóminas no agrícolas, tasa de desempleo. Y acá son datos mixtos. ¿Por qué? La tasa de desempleo aumentó al 4.1%, pero hemos visto como en los últimos meses ha estado entre el 4 y 4.2%. Es decir, estos riesgos de recesión se minoran. Si bien hay un mayor enfriamiento del mercado laboral, no sugiere un proceso de recesión. Y sobre todo el dato de nóminas no agrícolas, si bien tuvo ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado, está por sobre el dato anterior y por sobre el dato ADP que nos mostraba una caída a 77.000, por lo que los datos fueron mixtos y el enfoque sigue estando en la volatilidad. ¿Y por qué se ha dado esta volatilidad? Primero, tenemos estacionalidad bajista que terminaría a mediados de marzo para el SP500, en donde los seguidores de tendencia han sido vendedores, los CTA, y también los fondos de inversiones han sido aquellos más expuesto a la venta de acciones estadounidenses. Y eso ha generado esta presión bajista. Pero no hay un cambio macroeconómico de momento en el mercado. ¿Y cuál es el segundo enfoque que vamos a tocar ahora? Europa. Europa, si bien la clave estaba con los datos de decisión de tasa de interés, el cual pasó lo que sucedía en el mercado, se reduce en 25 puntos básicos, ubicándose en 2.5%. Christine Lagarde no dio mucha evidencia de lo que pasa, que es habitual, no tiende a generar esta volatilidad y dar respuestas concisas del futuro que va a tener la tasa de interés. Sin embargo, un comunicado en Reuters no confirmaba que en la reunión de abril van a debatir si pausar la tasa de interés o no. Y ahora viene lo que está pasando en Europa. ¿Qué está sucediendo en Europa? Bueno, para eso les traigo este gráfico, que es el sector value de Europa, en donde vemos que ahora está viendo una rotación a aquellos activos de valor, producto de mejores perspectivas en valoración y perspectivas de crecimiento, donde vemos que los sectores destacados han sido los bancos, el sector automotriz y el sector minero, en donde vemos que el sector valor ha aumentado un 8.6% versus el crecimiento que ha aumentado un 2.9%. ¿Dónde se está viendo estos impulsos del crecimiento? Principalmente en Alemania y las medidas que está adoptando China.
y los bancos estarían beneficiándose también de las perspectivas. Entonces, ¿cuál ha sido el escenario que ha llevado a Europa y al sector value está repuntando, que es donde destaca la bolsa europea, no así el sector tecnológico, que se ha visto en deterioro? Principalmente dos factores: que a nivel de múltiplos se muestra un descuento del 50% frente a las acciones de crecimiento que predominan en Estados Unidos. Y también cuando vemos el MSCI Europe Value, vemos que está un PER de 11 veces, lo que dice que están a niveles mucho más atractivos que los activos estadounidenses. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando por esa parte del mercado? De hecho, acá les traigo el SP500, en donde veíamos cómo estaba el índice del SP500 medido por el ETF en máximo en múltiplos de Enterprise Value, Sales y también Price to Earnings. Si bien han tenido una corrección, que es la corrección del precio que hemos visto actualmente, seguimos viendo que sigue estando en máximo, por lo que hay mayor riesgo en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Principalmente la medida de estímulo y el gran gasto de deuda que podría llevar a Alemania y llevar a los demás países europeos en gastos de defensa e infraestructura. Eso se esperaría que repercuta en los indicadores económicos, crecimiento y se pueda trasladar hacia los demás sectores productivos. Si bien ahora es muy precario para poder hacer una proyección, o sea, muy limitada la información, ese es el contexto con el que está trabajando el mercado y donde nos vamos a limitar a analizar. ¿Y esto qué llevó? Bueno, a un repunte en el sector europeo en el índice de sorpresa económica. Estamos viendo cómo los datos han sido más favorables para Europa, no así en las demás regiones, sobre todo en Estados Unidos, que este índice ha ido cayendo, porque seguimos viendo que ahora se ha estado volteando más hacia Europa. Otro gráfico interesante, acá vemos la comparación que hay entre el gasto de defensa que tiene Estados Unidos con Alemania. Entonces, Alemania, ahora vemos que el gasto es solo el 7% de lo que realiza Estados Unidos. Entonces, se esperaría que eso pueda ir aumentando el gasto y trasladarse a los motores productivos de Europa. El otro, también tenemos el índice de incertidumbre económica y esto ha sido lo que ha afectado la semana a Estados Unidos, el factor Trump. Hemos visto que los aranceles han sido una herramienta de negociación, se pausan para el 2 de abril aquellos que están en el tratado TEMEC, pero este es el factor que genera volatilidad. Ya lo que quiero decir, los datos económicos no sugieren un riesgo de recesión al menos a corto plazo. También cuando miramos la incertidumbre política, ese es el factor que ha llevado al mercado, por lo que podríamos estar viendo un escenario en que hay ventas más apresuradas, que podría llamarse como ventas de pánico. El segundo ya es de Bank of America, el tercer gráfico, disculpen, que es el flujo de oro. Seguimos viendo un gran interés en los flujos de oro. Sigue aumentando en máximo de casi los últimos 10 años, por lo que hay un gran interés de la exposición por parte de los inversores en oro. El penúltimo gráfico habla de la estacionalidad y este es un gráfico de Carson que nos muestra cómo febrero tiende a ser las últimas 2 semanas y las primeras de marzo bajista para luego voltearse hacia un terreno más positivo, lo que nos sugiere este gráfico de Carson que probablemente a mitad de marzo tienda a caer la volatilidad y aumentar un escenario más favorable para los activos de riesgo. Y finalmente tenemos cómo este modelo de sobrecompra y sobreventa ha mostrado un fuerte giro en la renta variable estadounidense, donde vemos que actualmente cotiza en niveles de extrema sobreventa, por lo que no sería raro que veamos un cambio en el sentimiento del inversor. Este ha sido el repaso del día domingo. Recordar, voy a buscar hacer videos diarios de este estilo. Si les gustan, por favor, dejar un me gusta y un comentario para poder tener un mejor engagement. Adiós.